Para ella. Damas y caballeros, pongan like. Si no ponen like, no la saludo. No, hay gente ahí que está mirando y no puso like. Que puede haber sido un error, ¿viste? A veces te descuidás. Pero ya lo pueden resolver. La gente que está mirando y no puso like, vayan y resuélvanlo en este momento. El like a esta hora es decir buen día. Es como entrar y decir buen día a un lugar. Bueno, van y ponen buen día. Amigos, amigas, en la mañana de Circo Friki, con un fuerte aplauso, la vamos a recibir a ella. Está con nosotros la Romy Escalora. ¡Hola! ¿Cómo les va? Hola, Romy. ¿Cómo les va? ¿Sabés que me acordé que... en realidad la semana que viene yo iba a traer una columna sobre el no al alca. Ah, mira. Pero lo voy a traer la semana que viene porque como se cumplen los 20 años, redondo, va a haber mucho material dando vuelta y yo quiero traer lo que no salió. Sí, porque por estas horas vamos a de vuelta a encontrar ahí algunas joyitas perdidas. No, unos ya periodistas. algo habías hablado con el programa del Diego, convocando, la nota con Fidel, etc. Pero yo lo voy a encarar más por periodistas indignados. No sabés lo que es eso. Por eso quiero ver qué reflotan, a ver qué sale y traer las joyitas. Me encanta, me encanta. Pero hoy también voy a traer un tema de mucha actualidad, justamente porque nos vamos a enfocar en la renuncia de Chacho Álvarez y las razones por las cuales Chacho Álvarez renuncia. Yo siento que si lo ponemos a pensar en términos históricos, desde que recuperamos la democracia, siempre está ese miedo de que cuando gobierna un no peronista hay que ver si lo dejan terminar el mandato, ¿viste? Sí, claro. Y solamente un gobierno no terminó su mandato constitucional y arranca un poco su caída ahí. Me parece que se habla mucho de ese momento, se cuenta poco. Y hay una razón por la cual se cuenta poco y justamente es esto, que la historia es cíclica. Sí. Justamente, y todo se ve venir demasiado rápido. Nos vamos a ubicar entonces en marzo del 2000, el 29 de marzo del 2000, cuando ya se estaba hablando de una reforma laboral que el Ejecutivo quería mandar y donde se realiza una cena en la que participan el ministro de Trabajo de aquel entonces, Alberto Flammarique, y Hugo Moyano, protagonista en esta historia. Protagonista porque todo arranca acá, el 29 de marzo del año 2000, cuando Hugo Moyano sale de esa cena con Flammarique y 2 días después dice esto. Después de haber cenado estuvimos discutiendo el tema de la ley y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Banelco. ¿Cómo? Chan, para el Senado tengo la Banelco. Disculpe. Así, livianamente La lo cuenta. Esto empieza por supuesto, genera un caos mediático, se empieza a investigar como esta movida y se cuenta que había ciertas valijas que salían de la CIDE, cuyo titular era Fernando de Santibáñez, y que a través del ministro de Trabajo de aquel entonces, Alberto Flammarique, se le hacía llegar una suma de dinero a los senadores para que justamente votaron a favor de la reforma laboral. Se le hacía llegar una suma de dinero. Así Una como suma de dinero, souvenir. un detalle Una para atención. una atención, una mínima atención. Bueno, esto obviamente genera muchísima polémica y los medios van a buscar a Chacho Álvarez, que era vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, donde todo esto estaría ocurriendo. Él, al principio, con calma, siendo muy moderado, dice lo siguiente. Y acá creo que hay 2 ámbitos que pueden ser los más confiables en este contexto. Uno es lo que puede hacer la Oficina Anticorrupción, que es lo que está haciendo, y el otro es la presentación del Senado como institución ante la justicia, planteando una denuncia para que la justicia investigue y que todos los senadores estén dispuestos a presentarse a dar testimonio si la justicia lo llegara a requerir. Ahí está. Bárbaro, ahí está. Ubicado, moderado hasta el momento. Recordemos que la alianza era justamente alianza entre el radicalismo y el Frepaso, que era la fuerza que había fundado, digamos, Chacho Álvarez, también estaba Fernández Mejide. Sí, claro. Y que era como una fuerza más progresista y que tenía esta bandera de contra la corrupción menemista, los 10 años de corrupción menemista. De hecho, la Oficina Anticorrupción que cita Chacho Álvarez, en realidad es impulsada durante el gobierno del menemismo, ya lo contamos, a partir del caso de la Ferrari. Cierto. Solamente que se empieza a implementar y empieza a funcionar en el gobierno de la Alianza. Claro. Llega el momento, se debate en el Senado la ley, la tan mentada ley, y vengo a recuperar 2 discursos de Leopoldo Moró, que estuvo bastante enérgico, y para mí, una persona que yo quiero mucho, Antonio Cafiero, que fue protagonista en esta historia. Mira. Si hay un miembro del Ejecutivo que participó en un episodio deleznable como significaría venir a comprar conciencias, deberá ser fulminado o denunciado, que existen todas las sospechas
y es que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. ¡Ah! Encendido debate. Qué lindo. Encendido debate en el Senado. Leopoldo Moró perdió el pelo muy joven. También lo podemos ver. Es cierto. Estaba igual que ahora, cierto. solo que está más canoso. Es verdad. También es verdad que no perdió más. Quedó ahí. Eso también es bueno por si Leopoldo lo ve. Que también quedó ahí. Le mandamos un saludo a Le Leopoldo. mandamos un saludo a Leopoldo. Está igual. Encendido debate. Estás diciendo, Moyano, que le están pasando con la Banelco unas dádivas a los senadores. ¿Qué Sí. pasó con la ley? Se aprobó, por supuesto, Sí. mira. ¿Ah? En partes. Después de 2 meses y Leopoldo. medio de costosas negociaciones, el gobierno consiguió la aprobación de la reforma laboral en el Senado. El ministro de Trabajo siguió atentamente la sesión desde un palco de la Cámara Alta y festejó como un triunfo la votación. Nosotros les decimos Miren, que la respuesta del pueblo para llorar. hacia la represión salvaje y hacia la aprobación de una ley de entrega es un paro nacional para el 5 de mayo. En tanto, el proyecto de reforma laboral volverá a la Cámara de Diputados la semana próxima, donde difícilmente se le puedan introducir modificaciones. Ya está. No, humedecí mis bragas, mirá, cuando escuché paro nacional. Qué lejos quedó, Dios mío. ¿No sintieron como un ánimo ahí? Bueno, la reforma, por supuesto, se aprueba y en mayo también sale por diputados sin modificaciones. Un tramiterío, la reforma laboral sale efectivamente. ¿Y por qué digo que Antonio Cafiero es uno de los protagonistas? Porque Antonio Cafiero es cuando sale la ley y dice, bueno, a partir de ahora hay que investigar. Esto es rarísimo, esto no puede ser así. Plantea una cuestión de privilegio en el Senado y ahí es donde se arma la verdadera batahola. Gracias a que Cafiero, junto con un grupo de senadores, empiezan a impulsar la propia investigación del cuerpo acerca de qué era lo que había pasado. Claro, empieza a haber cada vez más presión, cada vez más presión, cada vez más presión. Lo que dice de la Rúa es que actúe la Oficina Anticorrupción y que el Senado se autoinvestigue. Ah, sí, así mismo. Así mismo. Así mismo, Esa es la bueno. decisión que toma de la Rúa. Claro. Entonces Flamarique, como el indicado de haber dado las coimas, va y declara ante la Oficina Anticorrupción. Y esto es lo que dice. La oficina ha empezado una investigación y he venido a ponerme a disposición del fiscal Mazzoni. ¿Cómo? ¿Dijo o no dijo lo de la Banelco? Lo he repetido. No, yo lo ratifico, no he dicho lo de la Banelco. Ah. Mire, yo creo que no hay que descontextualizarlo del momento cuando lo dijo, y el momento era que se empezaba un tratamiento en el Senado, y yo en ese momento lo interpreté como una estrategia de dividir o tratar de impedir el tratamiento en el Senado. Yo no hay otro motivo. Yo no he dicho lo de la Banelco. No he dicho lo de la Banelco, no lo dijo. De ninguna manera. Pero claro, se armó tanta polémica de que de la Rúa diga, bueno, chicos, investíguense entre ustedes, investíguense a ver qué pasa, y acá voy a recuperar una joya, esta para mí es la joya de la columna, porque a dos voces, que en ese momento ya existía, porque Sí. pasan los radicales, pasan los peronistas, queda dos voces, Sí, claro. y hacen un programa especial desde el Senado con un grupo de senadores, entre ellos estaba Jorge Yoma, que decía, nosotros somos capaces de autoinvestigarnos, ¿por qué no? Claro. Y quiero recuperar la postura de una senadora en ese momento, año 2000, lo que decía. Me parece que la única que puede investigar realmente es la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que ni a los funcionarios del Ejecutivo los puede investigar la Oficina Anticorrupción, ni los senadores pueden investigarse a sí mismos. Yo creo que no pueden tener los privilegios que no tiene ningún ciudadano. Es como que a los periodistas los investiguen únicamente los periodistas. Creo que en este sentido están involucrados los dos poderes del Estado, dos de los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El que debe dirimir esta cuestión es la justicia. Tiene que haber un juez, un fiscal ¿Usted de lo la que quiere decir República. que los senadores, digamos, no tienen la credibilidad para No, yo digo que nadie autoinvestigarse? puede juzgarse a sí mismo. Ahí está. Parecería sentido común, Mirá parecería vos. sentido común. Y acá voy a recuperar otra joyita de este programa a dos voces, un acuerdo que yo extrañé mucho tiempo y extraño todavía. ¿Un qué? Cristina diciéndole a Hugo Moyano, tenés razón, Hugo. Mira, A ver. mira. ¿Piensa que Flamarique tiene que aclarar cosas en esto? Y yo creo que sí. Por lo menos aclarar lo que nos dijo a nosotros. Y que a los senadores lo arreglaron con la Banelco. Porque si bien yo no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que esto Empezó un puede meme. haber sucedido tal cual lo manifestó o ese volante o lo manifestó antes Hugo Moyano. Sinceramente estoy convencida de que esto fue así.
Lindo momento televisivo. ¿Qué programón ese que Gran metieron? programón. Estaban todos. Y no lo traje porque no me entraba todo, pero Cristina se pelea mucho con Yoma, porque Yoma dice, no, nos tenemos que investigar entre nosotros, estos somos un poder independiente, si pasó algo acá lo tenemos que investigar entre nosotros. Pero qué Y Cristina impresionante dice, no, la justicia. que convocaran a todos y estaba Todos Moyano, estaban. que los senadores, Flamarí que andaban por ahí. Sí, estaban todos y muy bueno ese programa. De hecho, cuando esto es una recuperación que hace TN unos años después, y Bonelli dice, cuando Cristina venía a TN, hace justamente ese chiste. Bueno, llegamos al 5 de octubre y acá agárrense las pantaletas, porque ¿Qué acá pasa? empiezan las 48 horas de locura nacional. Ay. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que esto fueron 48 horas. En la Alianza todo fue así, 48 horas. Rapidito. Rápido. 5 de octubre. Nos despertamos y resulta que De la Rúa decide cambiar el gabinete. Uno dice, Chacho Álvarez, presidente del Senado, está promoviendo una investigación por coimas en el Senado. El observado es Flamarique, ministro de Trabajo. Uno que diría, lo va a sacar a Flamarique. Bueno, cambio de gabinete y te lo anuncian así. Presten atención a quienes pone. Mire. 4 ministros, incluido el jefe de gabinete, fueron relevados este mediodía por el presidente de la Nación. El anuncio lo leyó el vocero presidencial Ricardo Sturi. El señor presidente designó al licenciado Cristian Colombo como jefe de gabinete de ministros, al doctor Jorge de la Rúa como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la señora Patricia Bullrich como ministro de Trabajo, No, la puta madre. al señor Alberto Flamarique como secretario general y al doctor Virgilio Jacinto Loiácono como secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. En tanto, el Ministerio de Infraestructura y Obras y Servicios Públicos será absorbido a partir de ahora por el ministro de Economía, José Luis Machinea. Ay, no debía hacer eso. No debía hacer eso. Termina Dice, mal. Esto termina mal. Termina mal. Claro, Chacho Álvarez está mirando la tele y dice, pero ¿cómo? Estoy denunciando a Flamarique, ministro de Trabajo, lo pone de secretario general. O sea, me lo estás ascendiendo. Esto no se entiende nada. Era un ascenso. Y de rebote la pones a Patricia Bullrich. O sea, también, porque es un problemón. Bueno, esto fue el 5 de octubre. El 6 de octubre, Federico Storani, en ese momento ministro del Interior, sale a la Casa Rosada, ve a los periodistas y dice, señores, renunció Chacho Álvarez. Se fue Chacho, mira. El presidente de la Rúa lamenta profundamente esta decisión Y sí. y por supuesto reitera su afecto inalterable por el vicepresidente, con quien además de haber compartido y seguir compartiendo un rumbo político, se construyó una amistad sincera. Debo decir con felicidad que el planteo como mensaje del vicepresidente de la Nación es el mantenimiento inalterable de la unidad y de la alianza. Ello incluye, sin duda alguna, la principal bandera de toda la alianza, que es la lucha contra la corrupción. Hemos evaluado todavía las alternativas institucionales que pueden presentarse. ¿Pero piensa que se puede llegar a gobernar sin vicepresidente, como fue la gestión del anterior presidente Menem? Mire, no lo puedo contestar de manera definitiva. Lo que sí puedo señalar es que la gobernabilidad no se verá resentida. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Puedo decir? ¿Estás seguro? Bueno, caos. Renunció Chacho Álvarez, todo el mundo a la casa de Chacho Álvarez, se arma una movilización popular de señoras bastante paquetas, pero muy comprometidas con la tarea de la anticorrupción y de la honestidad de Chacho Álvarez. Y el primero en llegar es uno de los participantes, de los integrantes fundantes del Frepaso, que es Aníbal Ibarra, que en ese momento ya era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, llega a la casa de Chacho Álvarez y te lo cuenta de esta manera el Gato Silvestre, muy joven y muy morocho, mira. Sí, recién llegaba Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que llegó también de la mano de la Alianza a la jefatura de gobierno porteño, a la casa de Carlos Chacho Álvarez. Fue el primer hombre del Frepaso, después del vicepresidente, en expresar públicamente el desagrado que le había causado el nuevo gabinete conformado por Fernando de la Rúa. Incluso ayer el presidente Fernando de la Rúa lo invitó a que concurra al acto de Asunción y en un gesto que muchos tomaron muy mal en la Casa de Gobierno, Aníbal Ibarra no fue al acto de Asunción como un gesto de desaprobación hacia ese nuevo gabinete.
Lo bueno es que durante la cobertura periodística llamaban a los miembros del gobierno, gente cercana al gobierno, y decían, no, pero la unidad está garantizada. No, acá no hay ningún problema. Esto es simplemente un cambio de nombres. No. Nadie estaba muy alarmado. La única que estuvo un poco alarmada en ese momento fue Graciela Fernández Meijide, que también apareció en la casa de Chacho Álvarez. Y la gente, yo no entiendo muy bien por qué. Aparece Graciela y le empiezan a gritar, Graciela, renunciamos también, Graciela. En el 2000, mira. Muchos le piden que renuncie, que siga los pasos de Chacho, que no lo deje solo. A ver, Graciela está pidiendo calma. Calma. Graciela dice que no. ¡Renuncia a este gobierno corrupto! ¡Estamos hartos! ¡Renuncia! Vamos a decir mientras tanto que la señora Graciela Fernández Meijide ha alcanzado a expresar algunos conceptos en medio de esto que es un verdadero pandemonium. Confirma que a las 7 de la tarde el hasta ahora vicepresidente de la Nación presenta su renuncia, que la sede de la presentación de la misma será en el Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo, Hotel Castelar, y ella, no, yo no voy a renunciar, pero la gente renuncia. Era tipo una asamblea, ¿no? Claro, además pasaban todos por ahí, Claro. todos eran, vos también renunciá. Pero como rara, la gente rara porque queriéndolos ayudar, como diciendo, salvate de esta, ¿viste? Como la gente siempre la ve antes. Siempre la gente la ve antes. Esperen que me perdí con cuál vamos ahora, porque... Bueno, obviamente, Casa de Gobierno, está el nuevo gabinete. Ayer cambiamos el gabinete. Nuevo gabinete, Casa de Gobierno, renunció Chacho Álvarez. Bueno, entran los primeros ministros. ¿Y a quién la paran? A Patricia Bullrich, por supuesto. Patricia Bullrich da su opinión sobre el tema. Ajá. Yo quiero que ustedes vean, porque también a veces cuando uno revisita la historia se da cuenta de cosas. Fue siempre la misma, en diferentes lugares, pero fue siempre la misma. Observen lo que dice Patricia Bullrich. Que el hecho del vicepresidente de renunciar no es automáticamente el hecho de pasar a la oposición, porque si no sería como una historia distinta. Es decir, él de alguna manera viene planteando una determinada política, un compromiso con la alianza. Si él cree que no tiene condiciones políticas para estar en la vicepresidencia es un tema. Otro tema es pensar o ponerse enfrente del gobierno. No creo de ninguna manera que Chacho Álvarez haga eso. Pero acá el garante de la ética de este gobierno es del presidente hasta el último funcionario. Y aquel que no quiera ser parte de una ética y de una moral, por supuesto que no puede ser parte de este gobierno, pero el presidente de la Rúa es la persona que ha conducido y que conduce la transparencia y es la garantía de la ética. Para mí son 25 palabras aleatorias que ella las va cambiando. Es como una tómbola de palabras, corrupción, ética, moral, ¿viste? Siempre es lo mismo. Ya lo vas a entender. Sí, Ya lo voy a entender, en algún momento lo voy a entender. Pasan los años y no mejora. No. La capacidad oratoria de Patricia. Es como eso, una jarra loca de palabras que según la época, más o menos, las va modificando. Los cortes que yo uso para esta columna a mí me gustan mucho, yo se los mando a la gente que quiero. Sí. El epígrafe abajo fue 30 años en la política sin saber hablar. Perdón, lo digo acá, lo planteo acá porque Pero es es mi verdad. intriga. O sea, acá la oratoria, uno Ni trata. siquiera es lo peor que tiene. No, ni siquiera. Que hable, que solo hable. Sí. Bueno, ofreció la siguiente conferencia de prensa en donde dijo estas cosas. Una semana estuve riéndome de esto. Bueno, claro, entran los ministros, sale el vicepresidente, los periodistas, claro, mandá móvil a la casa de Chacho, mandá móvil a la casa Rosada, caos, pasa Flamarique. Flamarique, pare, hable usted, porque usted es el problema, usted Claro. saca hasta el meollo de la cuestión. Decí algo, Flamarique. Flamarique, claro, se va el vicepresidente, me la metieron a Patricia Bullrich, yo me voy también y renuncio a Flamarique, mira. Bueno, he conversado largamente durante el día de hoy con el presidente por la crisis suscitada, por la renuncia en la alianza, por la renuncia del licenciado Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la Nación. Sí. El presidente me ha ratificado su confianza, pero le he dicho que no me siento personalmente en disposición de seguir ejerciendo un cargo y le he puesto a su disposición mi renuncia indeclinable al cargo. Mi actitud personal tiene que ver con que la política para mí es un gesto de servicio, no es una actitud de permanecer atado o no. No voy a contestar preguntas. Bárbaro. Les quiero dejar dicho todo eso, muy agradecido.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. No, los periodistas ya ojerosos, tomando nota, este se queda, este se va. O sea, caos. O sea, al paso, de repente ahí tú que agarra el micrófono y dice, bueno, renuncio, hasta luego, buenas tardes. Claro, es que esto además, o sea, es la peor manera de gestionar una crisis. Porque medio que Flamari que renuncia a ver si Chacho se queda, pero Chacho ya se dijo, yo me voy, yo no me voy a quedar acá. Encima él sale, renuncia y dice, no, el presidente me avala. Entonces no estás arreglando nada, Flamari, que nada. No, hasta luego me destruye. La gente que le gritaba a Fernández Mejide, claro, imagínate, la gente que le gritaba a Fernández Mejide, Graciela renunciamos también. Estaban en los móviles. Entonces a los periodistas le dicen, che, renunció Flamarique, contá ahí. La gente reacciona porque Flamarique renuncia, mira. La gente se enteró, pero se lo consultamos nuevamente. Ustedes saben, acaba de renunciar a Alberto Flamarique. Yo creo que es el momento justo para que Chacho Álvarez... Este hombre está enamorado. Hay que aplaudir, ok. Renunció Flamarique. Por corrupto renunció. Ahí está. Exactamente. Yo creo que esto es la mejor respuesta de la gente para que Chacho Álvarez tome conciencia del amor que la gente le tiene. La gente valora su trayectoria. Muy bien. Sabemos, pero falta Santibáñez, faltan muchos senadores, falta también cambiar el modelo económico, porque lo que hace Chacho Álvarez no es una pelea con un político, sino... Bueno, gracias. Esto es lo que pasa en la puerta de la casa del vicepresidente de la Nación, que salió al balcón hace instantes a saludar. Usted. Me encanta porque el hombre enamorado de Chacho Álvarez tuvo tiempo, ¿viste? Si no hay que cambiar el sistema, bueno, gracias, gracias. Hasta ahí. Siempre molestar, pero hasta ahí. Bueno, y siempre. Chacho Álvarez sale de la casa en la camioneta de Aníbal Ibarra. Van en especie de caravana hasta el Hotel Castelar, donde él presenta la renuncia. Y hay dos cortes fundamentales de ese momento que yo creo que cualquiera que lo vivió lo tiene grabado, que es la renuncia de Chacho Álvarez en esa conferencia de prensa. Y en la primera, quiero remarcar, porque esto me parece importante, que él renuncia diciendo que es fiel al presidente. Y lo dice así. Y quiero transmitirles los fundamentos de mi decisión. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza y a nuestro gobierno. He sido y soy leal al presidente, y esto tiene que ir de la mano con la lealtad a mis convicciones, a la de mi fuerza política y a los compromisos con la ciudadanía que nos votó. De aquí que mi renuncia debe tomarse también como un acto de lealtad. No soy parte de ninguna pulseada por el poder. Y también sé que el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado. Bueno, arranca así diciendo renuncio como un acto de lealtad, también para no entorpecer el accionar del presidente. Y hay una parte que es bastante recordada de ese discurso donde él le pega mucho más a Fernando de la Rúa y sobre todo a la justicia. Algo que también para el final de esta causa es importante y se puede llegar a recuperar lo que dijo Chacho. Mirá. Fundé una fuerza nueva para, entre otras cosas, cambiar drásticamente la forma de hacer política en este país. Estoy convencido de que estamos ante una crisis terminal en la manera de hacer política, de la relación entre el poder político y el poder económico, y del vínculo entre la política y la gente. No se puede tratar el cáncer con aspirinas, ni alcanzan los discursos que remiten a la acción de una justicia en la cual muchos de los que deben investigar los actos de corrupción difícilmente podrían soportar una investigación a fondo sobre sus patrimonios. Confío en que mi renuncia contribuya a que tomen las decisiones que la sociedad y la gente espera, que se den cuenta de que deben hacer gestos que aún en la decadencia los acerque a un nivel de dignidad que no tuvieron en el ejercicio de la función. Respeto las determinaciones del presidente. Sin embargo, no puedo acompañarlas pasivamente o en silencio porque son contradictorias con las decisiones que vengo reclamando en el Senado de la Nación. Bueno, esto fue octubre del 2000. Chacho Álvarez se fue con la imagen de ser un hombre honesto que había denunciado y que el poder no lo había escuchado y no le había dado la mano derecha. Yo creo que a mí siempre me cayó bien, pero hay algo que también recuperé en esta columna. Siento que ahí es donde uno
le podría pegar un poco, porque hay una entrevista que él da en el 2001, antes de que el gobierno caiga, porque recordemos que en el 2001 hay elecciones legislativas donde la alianza pierde por goleada y donde hay un nivel, creo que el 25% de abstención, o sea, la gente ni siquiera va a votar. Y le hacen una nota preguntándole a Chacho Álvarez si iba a ser candidato. Si iba a ser candidato porque, como había elecciones legislativas, podía presentarse para senador. Y ahí es donde me parece que ahí le faltó un toque a Chacho porque no rompió. Él sigue siendo fiel a la alianza, incluso en el 2001, a meses del estallido, y esto es lo que dice. Bueno, la verdad que la alianza nunca se quebró. Sufrió una crisis política fuerte cuando yo renuncié, porque la alianza es el instrumento que le dimos a la gente en el 97 y el 99 para hacer un mejor gobierno que el gobierno del presidente Menem. Lo que sí que podemos tener diferencias, podemos tener miradas distintas y yo creo que tenemos que convivir con eso y no asustarnos, pero que no está en peligro la alianza como proyecto. Digamos, nunca estuvo en discusión la existencia y continuidad de la alianza o la visión de que la alianza es un instrumento permanente y estratégico que no era solamente un cálculo coyuntural para ganar una elección y después eso se disolvía. Porque eso hubiera sido una decisión muy irresponsable si hubiéramos hecho una alianza solamente para ganar la Menem y al año de gobierno la alianza se rompía o se disolvía. Bueno, no fue al año, fue a los dos. No fue al año, fue a los dos. Y al principio, y además me gusta porque al principio dice, fuimos la alternativa a Menem, y después dice, si nos hubiésemos juntado solamente para ganarle a Menem, y bueno, un poco sí, ¿no? un poco fue eso. En la causa por los sobornos terminaron todos sobreseídos. Todos sobreseídos. Absolutamente todos. Todos, y ahí es donde se da un careo muy interesante, del que no hay registro, por supuesto, porque pasó en audiencia, entre Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, que se vuelven a encontrar, donde, según las declaraciones de la época, lo que dice Chacho es, mirándolo a de la Rúa, renuncié porque usted ratificó en los cargos y promovió a los sospechosos. Yo dejé mi fuerza política pagando los costos de un gobierno que fue un fracaso. Eso le dice en la cara a Fernando de la Rúa. Y Chacho Álvarez nunca volvió a un cargo público del tipo político. Sí trabajó como diplomático. En el gobierno de Alberto Fernández también fue diplomático. Creo que durante el kirchnerismo también. Y creo que durante el macrismo también lo fue. Es un férreo defensor del Mercosur. Y las últimas declaraciones que dio cuando una revista le preguntó fue: yo no tengo derecho de opinar sobre política. Mi proyecto ya fracasó. Impresionante la columna de la Romy Escalora, buenísima, está muy celebrada en el chat. Por ahí no es tan graciosa, pero a veces hay cosas que hay que recordarlas. Pero es impresionante parece, porque además en el contexto en el que sea, ¿no? Recordemos lo que dijiste al comienzo, era la ley Banelco, básicamente coimas en el Senado para aprobar una reforma laboral. Que se aprobó. Que finalmente se aprobó. Y no hay ningún responsable. Pero hasta el que reconoció Mario Pontacuarto, sí. Hace poco habló de vuelta, que reconoció ser él el que iba y ponía en 2003. Y ponía la guita de la CIDE para pagar esas coimas, ni siquiera él. Le dijo, fui yo llevé la plata, ni siquiera él tuvo... La justicia dijo que el relato de Pontacuarto era inverosímil. Es una persona que te está diciendo, fui yo, llevé la valija, y te dice, no, usted no es poco creíble, pero bueno, no sé. Extraordinario, espectacular. Ahí está. Un aplauso para la Romy Escalora. Amigos, amigas, pongan like en YouTube. En instantes voy a hablar con Soledad Vallejos sobre Los Dueños de la Libertad. Este nuevo libro acaba de salir y también hoy viene Ori, la francesa, Oriane Flecher, para contarnos sobre Zoran Mandani, el zurdo que ganó en Nueva York, que los tiene a todos muy asustados en el mundo y a otros también muy ilusionados. De eso vamos a hablar hasta el mediodía. Circo Freak en Gelatina. Gracias, Romy. Ya seguimos.